La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos un nuevo amigo y colaborador que se llama Juan Tomás Hernani. Muy buenos días, Juan Tomás. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente. Por fin charlamos, que nos ha costado organizar esto. Ha costado muchísimo. No sé lo que pasa últimamente con las comunicaciones, pero aún queda unos cuantos años para que esto sea ya definitivo. O sea, que cuando establezcas una comunicación con alguien que no se corte. Suerte Sí. que tenemos varios métodos, ¿no? Para comunicarnos, pero bueno. Pero por otro lado, si piensas en cómo estábamos hace 5 años, es un pequeño milagro que tú y yo estemos viéndonos gratis, ¿no? Exacto, es verdad, es verdad. Y poder llamar a cualquier parte del mundo gratis, eso es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, pues vamos, hablando de tecnología, vamos a hablar de una empresa de la cual tú eres el director ejecutivo, ¿verdad? Satlantis. Explícanos primero la historia de esta empresa, Bueno, porque me consta que es una empresa que tiene una historia interesante. tiene historia, sí, tiene anécdota, tiene relato. Bueno, Atlantis es una historia que nace de la astrofísica, o sea, nace de las imágenes negras, de la observación tranquila del universo en campañas que duran noches y fotos o tiempos de apertura de minutos, ¿no? Para captar esa luz de las estrellas. Pues Atlantis viene de ahí, ¿no? Viene de ahí y se mueve a un mundo que es el opuesto, porque es nada de ir tranquilo, sino vas a 7 kilómetros por segundo, a una velocidad de vértigo, tienes que hacer campañas de grabación de microsegundos y todo eso lo tienes que componer. Sin embargo, la tecnología es muy parecida, ¿no? Es una innovación traslacional de algo que se conoce muy bien en la astrofísica. Y así nacimos con Rafa Guzmán, nuestro Chief Technology Officer, que es el científico que se inventa un telescopio para observar la materia oscura, que es su tópico, digamos, su tópico científico, al que ha dedicado su vida y su pasión. Y cuando Cristina Garmendia le va a visitar y le conoce en el 2010 en un lanzamiento al lado de donde estaba él, en Cabo Cañaveral, un lanzamiento que se cancela, entonces Cristina pues decide ir a la Universidad de Florida, le conoce a Rafa, surge el amor a primera vista y empiezan a liarse, que hay que montar una empresa, que este telescopio también puede ser una cámara de observación mirando para abajo en vez de para arriba. Y bueno, pues ahí surge un poco las ganas de hacerlo. Hubo algunos primeros intentos que no salieron bien, o sea que esto no es Satlantis no salió bien a la primera, pero bueno, a la tercera pues ya la cosa arrancó y se constituyó la empresa en Florida en octubre del 2013, ¿no? Yo entré también en el 13, bueno, yo sabía del relato desde el principio porque estaba con Cristina en el ministerio entonces, ella era la ministra de Ciencia y yo era su secretario de Innovación. Y cuando volví de Suecia, que estuve en el tema de la fuente de espalación de neutrones, pues curando mi incompatibilidad, porque no podía trabajar en España, yo no soy funcionario, venía del sector privado y la ley de incompatibilidad pues te impide trabajar en los sitios donde hayas concedido resoluciones. Y si has estado en innovación, pues no puedes irte ni a la farma, ni a la alimentación, ni a la energía, ni al medio ambiente, no puedes ir a ningún lado. Y entonces pues me tuve que marchar. O sea que mis puertas giratorias son muy, muy cachondas. Y eso, a la vuelta, pues empezamos este proyecto y así empezó. Entonces yo les convencí en un momento en el que Rafa acababa de romper su segundo prototipo en Kennedy. eh, Me acuerdo que estaba hablando que le estaban diciendo que a quién se le ocurre hacer unos casquillos de sujeción de lentes en 4 puntos que tienen que ser isostáticos. Y ya lo tenía claro, ¿no? Esta vez me va a salir bien. Que fue cuando decirle, mira, Rafa, dedícate a la ciencia astrofísica y al tratamiento de las imágenes y déjame a mí resolver cómo agarrar las lentes, que eso en Bilbao hay mucha gente que nos puede ayudar. Y entonces, bueno, pues así les convencí a Rafa y a Cristina de traer la empresa para aquí. Y bueno, pues curiosamente, en lugar de haber tenido una aventura americana, hemos tenido pues una aventura con sede en Bilbao que hoy nos ha colocado donde estamos. Perdona mi desconocimiento, ¿qué significa isostático? Bueno, isostático significa igual tensión en todas direcciones. O sea que Vale. no, no hay un punto en el que haya más tensión que otra, que básicamente significa a 120 grados. O sea, cuando haces un casquillo, lo colocas
en tres partes iguales a 120 grados, no hay dirección y entonces se reparten mucho mejor las tensiones. Bueno, pues Satlantis es una empresa que se dedica a la fabricación, diseño, desarrollo y fabricación de cámaras, tanto fotográficas, supongo que también de vídeo, para satélites y bueno, y más. Y a lo largo de la entrevista hablaremos de una gran noticia, todavía no la vamos a desvelar, para satélites, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, cámara fotográfica es una manera divulgativa de contarlo, ¿no? Que es verdad que lo es, pero se trata siempre de información técnica, o sea, que es información espectral. Quiere decir que normalmente tú no vas a observar una foto, vas a observar una información técnica con algoritmos, no con el ojo, y vas a intentar detectar que ese pozo petrolífero funciona o está abandonado, que ese campo tiene un porcentaje de higrometría, que esa zona del mar tiene una tensión superficial que te hace pensar que ahí hay una mancha de aceite. O sea que en general se trata de información espectral, que básicamente es en lugar de una foto en el espectro visible, se trata de distintas zonas de los colores en las que vas mirando determinadas características para ver si hay o no hay, ¿no? O sea que es información espectral. Y que por supuesto superas el visible, donde ya el ojo no ve, estás en el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano siempre está presente en la fotografía espacial porque es algo que te regala los chips de silicio. Entonces, cuando tú utilizas la tecnología de captación, también captas lo que se llama el UV-NIR, que es el infrarrojo cercano. Y a partir de ahí tienes un infrarrojo medio eh, en el que sigues capturando mucha información interesante y pasa poco a poco pues, hasta el infrarrojo duro que te permite ver temperatura, ¿no? Mis colegas de arqueología seguro que estarán muy interesados en este mundo de las cámaras y los satélites porque se puede descubrir un yacimiento sin tener que levantarlo. Bueno, efectivamente, o sea, puedes ver desde aspecto de, digamos, de una determinada zona a poder predecir, pues a través de absorción de luz o de rebote de emisión de luz, si hay algún tipo de composición de mineral que te permita sospechar que ha habido ahí intervención humana, ¿no? Que si encuentras hierro o alguna característica de ese estilo, efectivamente. Bueno, yo me puedo imaginar Saldantis como un centro de investigación y desarrollo multidisciplinar. Ahí trabajará seguro que expertos en diferentes facetas de tanto de la tecnología como la ciencia, ¿verdad? Bueno, mira, lo primero no, lo segundo sí. O sea, nosotros somos una empresa. Y eso es una, en fin, no podemos olvidar eso. Nos dedicamos hoy fundamentalmente al desarrollo tecnológico, pero una empresa tiene que tener un esquema distinto de mirar su futuro, ¿no? Tiene que cuadrar, yo creo, es un rascacielos que en el que hay que cuadrar tres ejes, que es las finanzas, la tecnología y el mercado, que tienen que estar relativamente alineados. O sea, que no me puedo anticipar demasiado a un mercado porque el rascacielos en alguna planta determinada se me desequilibra, ¿no? No puedo hacer una inversión que no pueda pagar si mi plan financiero no me lo soporta. O sea que somos una empresa. Eh, con lo cual yo soy un poco el que le corresponde, soy el Pepito Grillo, el que le corresponde decir que no a casi todo, porque ni te haces idea de la imaginación y los cerebros que tenemos aquí dentro. Segunda parte de tu pregunta, que eran las disciplinas que están aquí involucradas, ¿no? Perfecto, pues seguimos. O sea, que te decía que parece que hacemos una cosa muy especializada, que es hacer cámaras, pero hacer cámaras significa saber de micras en mecánica, que hay muy poca gente que esté en ese nivel de extrema precisión. O sea, que una pieza que tenga 3 micras de más ya no nos vale, que hay que medir curvaturas con precisiones de micras, hay que medir espesores, wedges con del orden de eso, un dígito, o sea, pueden ser 7 micras, 3 micras, 5 micras, depende de lo que manejes, y eso es casi ciencia ficción, y eso requiere, pues, lógicamente, tecnologías de medición, pues, de espectroscopía, de interferometría, que son las que te permiten trabajar en ese nivel, ¿no? Y incluso en óptica, pues, manejamos nanómetros porque la física cuántica nos dice que si yo tengo una onda azul que es de 400 nanómetros de longitud,
pues no puede chocar contra una montaña de más de 40 nanómetros porque genera interferencia. O sea, 40 nanómetros es unas cuantas filitas de átomos de carbono que forman la superficie de la lente, ¿no? Entonces, pues, o sea, que una relojería suiza sería un taller sucio al lado de lo que nosotros manejamos. O sea, que estamos en salas ISO 5 de unas pocas partes por millón de pureza y, digamos, un equipamiento de altísima precisión. Y del cual no éramos tan conscientes al principio de la aventura, ¿no? Porque Rafa tenía su diseño astrofísico, ¿no? Pero la implementación y lo que necesita, el cuidado que necesita este tipo de tecnología, lo hemos aprendido en el proceso. Qué interesante. Mira, he hablado con algunas empresas y instituciones de investigación, empresas que tienen Fab Lab. Lo digo porque con que yo me dedico también a la educación, a la formación, a presentar proyectos. Es posible que algún día algunos alumnos me propongan que les diseñe un proyecto sobre la construcción de una cámara para instalar en un satélite. ¿Por qué te digo esto? Porque he dirigido ya varios proyectos de hub, de Ujú, globos sonda que llevan instalado cámaras, en este caso son GoPro o cámaras incluso hasta de móviles, imagínate. Lo que pasa es que las ujú. de móviles todavía no. Pero que si a nivel de bachillerato, la ESO, ¿se podría hacer una cámara parecida a la que vosotros construís? Bueno, yo creo que habría que ir, o sea, sí que se pueden construir modelos, pues no sé, un Cassegrain, entonces, que es un poco el esquema básico de nuestro modelo óptico, ¿no? Y entonces, hombre, en lugar de irte a que esté trabajando en el límite de difracción, pues de la luz, pues te vas a una zona muchísimo más confortable, más cómoda, donde no necesites semejantes precisiones de tus componentes para poderlo hacer. Entonces yo creo que sí que necesitas unos ciertos medios de alineamiento, o sea, al final tienes que ver lo que se llama el disco de Ivy, que es cómo queda la luz, ¿no? Que en principio un punto emitido con un láser nunca se ve en ninguna cámara como un punto, al final se ve un punto gordo. Y ese punto gordo ni siquiera no es una circunferencia perfecta, tiene algunas imperfecciones. Entonces, cuando vas midiendo eso, vas midiendo lo buena que es tu cámara hasta que finalmente se ajuste a ese punto gordo del disco de aire. Bueno, yo creo, sí creo que podría haber prácticas en bachiller de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Rafa ha hecho con alumnos de fin de bachiller, pues hizo un challenge en Florida de subir globos con también cámaras web que realmente los alumnos no fabricaban la cámara, pero la compraban y hacían una integración para poder, o sea, más desde el punto de vista de un astrofísico que de un ingeniero, para poder empezar a ver una cierta dimensión del planeta, para ver hasta qué altura llegaba y cómo se veía el territorio pues desde 10 kilómetros, ¿no? Y fue una cosa que le cofinanció Telefónica hace, yo creo que fue 6 o 7 años, y hizo por allá. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas con los alumnos de bachiller. Hay aquí un grupo en la Escuela de Ingenieros en Bilbao que hizo un cohete el año pasado. Hizo un grupo de 15 ingenieros y fue un cohete que subió a 7 kilómetros. O sea, bueno, que no está mal. O sea, que es un viaje ahí de arranque contra la gravedad muy, muy exitoso con su motor, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de la cohetería es complejo porque los cohetes que habitualmente se suele utilizar en la universidad, ¿no? En los centros de investigación universitarios no suelen ser cohetes que alcancen esas alturas. Suelen ser cohetes de 1,5 2 kilómetros de altura Sí, y poco más porque las pruebas que tienen que hacer son suficientes. Ahora, un cohete que llega a es un cohete bastante, empieza a ser potente. sí, 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 sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la tecnología. Has hablado de la tecnología, pero ahora vamos a desguazar una cámara de estas. Sí. Bueno, pues yo te Eh, diría, yo hablaría de tres capítulos, ¿no? Por un lado está la optomecánica y es un Ujú. poco cómo ver digamos, cómo rebota el rayo en ese juego. Hay un segundo mundo que es la electrónica, que es cómo se digitaliza la luz y cómo se almacena. Y un tercer mundo
que es el procesamiento, que es un poco la astrofísica, ¿no? Entonces, bueno, pues en el primer mundo, esta lente, esta cámara tiene 3 lentes. Normalmente un Cassegrain, cuando lo consultas por ahí, tiene 5 lentes. Entonces, lo que hemos hecho aquí es reducir 2 lentes a base de utilizar la superficie exterior y la superficie interior como si fuesen dos lentes diferentes, lo cual implica mucha más exigencia desde el punto de vista de precisión en la fabricación de las mismas, ¿no? Y también en su alineamiento, pero tiene la ventaja de que es mucho más compacto el diseño final. Esa es una parte de nuestra patente. En el juego este optomecánico hay un tema que es que cuando tú agarras una lente, pues lo tienes que hacer por un procedimiento mecánico, normalmente es por un pegado. El problema es que un pegamento, en general una silicona de espacio, se comporta de una manera no tan predecible como un tornillo, ¿no? Donde puedes medir el par de apriete, etcétera. Entonces, bueno, pues el cómo hacer que ese pegamento funcione es complicado y nos ha costado muchos meses de desarrollo hasta verificar que eso ha funcionado. Porque por un lado no puede generar aberración, o sea, en el momento en el que lo agarre de una manera que brusca, ¿no? Que genere una tensión de agarre, entonces se produce una aberración en la imagen. O sea que es extremadamente delicado para que sea muy homogéneo todo su proceso de agarre. Extremadamente delicado. Pero claro, por otro lado, esa lente tiene que soportar 30G en un cohete cuando se lanza. O sea que es, por un lado, no me la toques, que me fastidias la imagen, y por otro lado, agárramela bien, que tiene que aguantar 30G de vibración, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa especie de intersección imposible hay un reto tecnológico muy importante. Y sobre todo, en muchas ocasiones hay falta de fe. Es decir, pues esto al final no vamos a conseguir armonizar esos dos factores en conflicto, ¿no? Por eso hay tan poca gente que haga cámaras. O sea que los planos de un diseño óptico los puedes encontrar en Internet, pero una implementación que te consiga superar estos niveles y que al final termine por no transmitir tensiones a una lente y a la vez agarrarla con esa precisión ha sido uno de los grandes problemas que hemos superado, ¿no? El segundo mundo es el mundo de la electrónica. Entonces, en general, con estas velocidades de navegación, es muy difícil hacer una foto. Las fotos te salen movidas, ¿no? Entonces, cuando tú determinas, bueno, ¿cuál tiene que ser mi tiempo de apertura para que la foto no esté movida? Pues te salen microsegundos. O sea que si ya estás en el mundo de los milisegundos, las fotos no se ven, salen movidas. Entonces, claro, en microsegundos lo que te pasa es que el número de fotones que tú eres capaz de capturar, pues tiene nombres y apellidos. O sea, que es Juanico, Perico y Paquico, ¿no? Entonces, todas esas fotos son muy negras. Entonces, claro, no lo he abierto el tiempo suficiente para recibir la luz que necesito ver. Otra vez este es otro gran conflicto que hay que resolver. El espacio hasta ahora lo ha resuelto con cámaras TDI. Es decir, como una fotocopiadora, tú echas una línea y el movimiento de la línea con el satélite barre un territorio que tú capturas, como una fotocopiadora. Si tú haces una foto, pues el problema que tienes es el anterior que te comentaba, ¿no? Claro, ¿qué ventaja tienes cuando haces esto y no lo de la línea? Pues la gran ventaja es que ves todo el territorio en todas las bandas. O sea, si yo estoy trabajando con líneas, pues en el movimiento, cuando paso por encima de Madrid, imagínate, pues he echado la línea roja y he visto los rojos. Y hago un switch en unos milisegundos y empiezo a ver los verdes y luego los azules, y entonces voy moviendo mis bandas, pero claro, cuando he visto amarillo no he visto azul, y cuando he visto rojo no he visto verde. Entonces eso significa que la resolución empieza a caer, ¿no? Si yo veo todo el territorio en todas las bandas, tengo la misma resolución en todas las bandas. Y en vez de ser 4 veces peor la resolución o n veces peor, siendo n el número de bandas, en el multiespectral, tengo la misma resolución nativa en todas las bandas. Entonces, el regalo que puedes ofrecer al mercado es muy grande, ¿no? Pero tienes un gran reto que es cómo manejar imágenes negras. Bueno, pues ahí es donde ha venido la astrofísica, que es un poco el tercer mundo. Entonces, en la segunda parte lo que hemos tenido es una electrónica que ha venido de la industria, no del espacio,
La electrónica de la industria es una electrónica, no la electrónica de consumo, sino la industrial, pues es una electrónica no tan robusta como la espacial. O sea, descubres que cada chip en el mundo industrial no se comporta exactamente igual, hay mayores variaciones. En el mundo espacial está mucho más garantizado la homogeneidad de componentes, están lo que se llama endurecidos, protegidos contra radiación, mientras que en el mundo industrial no. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es, cuando utilizas el mundo industrial, es un mundo mucho más barato, pero sobre todo un mundo mucho más performante. O sea, la cantidad de megaflops, etcétera, que cada 18 meses van duplicándose, no tiene nada que ver con la electrónica de espacio. O sea, los satélites grandes tienen una electrónica muy antigua, muy vieja y muy pobre. Ujú. Porque tiene que estar homologada y no pueden arriesgarse a que no funcione, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que esta electrónica tan capaz de tragarse 1 giga por segundo sobreviva? Porque el entorno es el mismo. O sea, no nos engañemos que hay radiación, radiación gamma, radiación alfa, hay vacío extremo, hay cambios de temperatura. Una vuelta a la Tierra cada 90 minutos es pasar del Sol al eclipse con gradientes de 200 grados. O sea, tú imagínate lo que es eso para cualquier componente, ¿no? Es el peor entorno que te puedes imaginar. Bueno, pues espacializar significa comenzar a proteger tu sistema contra todas esas inclemencias. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado unas técnicas de espacialización que no somos los únicos, pero yo creo que Atlantis tiene una brutal electrónica de espacio que tiene 5 niveles de protección contra los agentes externos en redundancia, en software, en capacidad de arrancar desde muy diversos puntos. Saber que esa electrónica va a recibir balazos y tiene que volver a, como un Robocop, tiene que volver a resucitarse y volver a trabajar. Y entonces, bueno, pues, o sea, con esa capacidad de sobrevivir contra las inclemencias todo el rato, pues certificar que llegamos a 30 kilorats, que llegamos a 5 años y que eso funciona estupendamente y que eso es 1 giga por segundo. Ese ha sido otro gran campo, ¿no? Que es una condición necesaria para poder hacer lo que nosotros hacemos. Y el tercer campo es un poco el campo digamos, de la astrofísica, que es tratar imágenes negras. O sea, cómo consigues que a partir de imágenes que han tenido microsegundos de captación, pero que son muchas y tienes redundancia, consigues construir una nueva imagen que es la del territorio. Bueno, pues esa tercera parte de la magia que involucra álgebra bayesiana, o sea, que es probabilística, que no tiene una única forma de tratamiento, sino que se adapta a lo que, digamos, al contexto que le toque ver, pues esto creo que es ya una cosa absolutamente única. O sea que no hay ninguna otra empresa en el mundo en este momento que haya llegado a ese tercer nivel. Satlantis está generando competencia, ¿eh? Porque claro, cuando hay empresas que tienen, para hacer lo mismo, tienen cámaras de 100 kilos, 80 kilos, y ya no consiguen reducir, dicen, pues es que claro, no pueden competir. Entonces, bueno, pues está generando competencia y por eso es tan importante haber volado y seguir corriendo, seguir pedaleando, porque esa es nuestra verdadera protección. Y el futuro es muy alentador, sobre todo con el tema de los nanosatélites. Exactamente, es muy alentador. Fíjate, ahora estamos trabajando con una gran empresa americana, un proyecto de 100 cámaras, que no sabemos qué pasará, si nos saldrá o no nos saldrá, pero es como, yo me siento como un taller, ¿no? Un taller ahí del País Vasco que está con la lima y de repente le viene Henry Ford y le dice, me haces 1 millón de carburadores, ¿no? Y dice, oiga, y yo hago un carburador a Bueno, la semana. pero los de Bilbao lo hacen, ¿eh? A ver. Lo Exactamente. hacéis, vamos. Bueno, pues estas cosas ya nos están pasando, o sea que yo creo que es muy, muy prometedor. Y por supuesto, siempre mi contestación ha sido no sé, ¿no? O sea, esto que me estás pidiendo es otro mundo. Yo sé de tecnología, pero ayúdame a disciplinar la cadena de valor, ¿no? O sea que yo no te puedo darme la respuesta solo, pero tú puedes tener la capacidad de tracción para que vayamos al señor que me hace los tubos de fibra de carbono, al señor que me hace las lentes, y entonces discutamos el proyecto juntos, ¿no? Ayúdame a disciplinar esa cadena. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la gran noticia que la voy a leer no veo ahora actualidad espacial, que se publica en la actualidad espacial,
Satlantic celebra el éxito del lanzamiento de su cámara de alta resolución submétrica a la ISS. Hasta el mismísimo rey ya ha tenido una conexión con la ISS gracias a esta cámara. Bueno, sí, es verdad. Fíjate, la última conexión que tuvo España con la ISS fue el año 2003 y lo gracioso es que fue Aznar con Duque, ¿no? O sea, con nuestro ministro de Ciencia, que entonces era astronauta. Hoy la razón para conectar con la ISS ha sido que hay tecnología española ahí metida, ¿no? No sé si has visto las últimas imágenes de cómo el brazo robótico instala la cámara en el módulo japonés. Es bellísimo, o sea, es ver amanecer dos veces con esa velocidad de 27.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra y cómo el brazo termina por colocar la cámara y empieza a ver el planeta, ¿no? Es bellísimo, bellísimo, es una pasada. Y bueno, pues sí, hemos conseguido hacer este primer vuelo. Esto fue un proyecto de la Comisión Europea. Conseguimos un contrato con JAXA. Nadie es profeta en su tierra. Y bueno, pues por desgracia no lo hemos conseguido aquí. O sea que no ha sido en España, ha sido en Japón. Pero bueno, ahí lanzamos. Suele pasar esto. Suele pasar, pero sin embargo, pues sí fue Su Majestad el Rey el que tuvo la conexión con el astronauta y representó al país pues en el orgullo de la conexión, ¿no? Que fue un triple récord, porque fue por un lado la primera vez que Japón, digamos, adaptaba una tecnología no japonesa en su módulo de la ISS, la primera vez que España volaba en el espacio una cámara espacial óptica. Ha habido otros proyectos, bueno, algún otro que anda por ahí, pero curiosamente, pues este al final, a pesar de que han sido 7 largos años, pues ha adelantado por la izquierda, es decir, el primero que llega al espacio. Cuando se decía que España no tenía tecnología óptica y que dependía de otros países, incluso hay, en fin, tratados de país, donde se solicita ayuda en tecnologías ópticas a otros países para poder suministrar las necesidades estratégicas a nivel nacional. Eso se firmó. Bueno, pues hoy hay una primera cámara española que vuela, ¿no? Y el tercer récord es un récord, yo creo que internacional, que es la primera cámara en el mundo de estas dimensiones que da una resolución submétrica. O sea que bueno, es para estar satisfechos un minuto, ¿no? Y a espabilar, porque dentro de un minuto ya ha venido otro ahí, o sea que hay que pasar a la infrarroja, hay que hacer data fusion con otros elementos, o sea que hay un roadmap de cosas donde hay que correr en todos los sentidos, en posición de mercado, en tecnología y no pararse un minuto. Pero bueno, un minuto sí nos hemos parado para celebrar esta fiesta. España está ocupando un puesto puntero de los primeros en tecnología aeroespacial porque para el año que viene tendremos 3 estaciones meteorológicas en Marte, una en la Curiosity, otra la Insight y la siguiente la Perseverance, fabricación española. Y ahora me estás comentando que tenemos una cámara de altísima tecnología y es española. Y en el futuro, más cámaras, evidentemente. Ya hay una empresa por ahí americana que quiere 100 cámaras. Bueno, fíjate, nuestro siguiente vuelo es un vuelo con Estados Unidos a la ISS, que nos han pedido una cámara más pequeña, o sea, es un modelo para CubeSat. La cámara que ha ido ahora es una cámara para Microsat, o sea, típicamente irá alojada en satélites de 50 kilos, o sea, tipo, pues, una lavadora de soltero, ¿no? Es la dimensión que puede tener el satélite completo. Bueno, esa lavadora de soltero compite con satélites que llevan cámaras para dar la misma resolución, que son pues como una pick-up. O sea, tú imagínate, hay una furgoneta pick-up ahí con su furgón trasero, pues más o menos esa es el orden de magnitud que se compara. Bueno, pues la siguiente cámara es una botella de champán, o sea que es todavía más pequeña y esa la entregamos. Estamos ahora por aquí apretando porque a primeros de septiembre tenemos que mandarla para Pittsburgh. O sea que esa será nuestra segunda cámara en la ISS. Bueno, ya para finalizar, decirte que cuando se pueda, que creo que en breve ya podremos, la semana que viene se habla de que ya vamos a estar prácticamente desconfinados. Me gustaría haceros una visita y poder verles esas instalaciones que tenéis porque tiene que ser algo maravilloso. Son muy bonitas. Ha sido muy interesante lo que nos has explicado y que sepas que siempre tienes los micrófonos de la Fábrica de la Ciencia para cualquier novedad
siempre tendréis aquí las puertas abiertas para poder comunicarlo a los oyentes de la fábrica. Y también decirte que en su día tuvimos a Pedro Duque, cuando trabajaba en la agencia, ya no era astronauta, estaba de asesor en la Agencia Espacial Europea. Ahora es complicado hablar. Supongo que Pedro Duque estará al tanto de todo esto, ¿no? De la cámara que se ha instalado en la ISS. Pues sí, está al tanto, pero fíjate, pero curiosamente, vamos, el evento del otro día fue un evento con la vicepresidenta. Estuvo Teresa Rivera porque entendió la relevancia que tiene esta tecnología para el medio ambiente y para montar observatorios relacionados con los plásticos en el mar, con el metano, con la medición del estado de los recursos naturales. O sea que le tuvimos a ella participando ahí en el diálogo con los astronautas. Y bueno, pues con el ministro nos cuesta más, ¿no? Porque no hemos tenido el gran apoyo que esperábamos de la agencia española. Espero que nuestra mano está siempre tendida y abierta, ¿no? Porque necesitamos al CEDETI para nuestro viaje internacional y esperamos que a partir de ahora sea pues mucho más intenso. Pero sí es cierto pues que el espacio es un club de muy pocas empresas donde nadie es bienvenido cuando llegas digamos, con novedades. Y eso que yo fui presidente del CEDETI, ¿eh? O sea, que yo fui presidente del CEDETI. Por eso te hablo de que, en fin, que mis puertas giratorias me han dejado porrazos en la cara derecha e izquierda. Y yo creo que son gente muy profesional, muy amigos, pero digamos, un sector muy fuerte que tiene la puerta muy, muy, muy cerrada, ¿no? Y seguimos peleando por abrir las puertas del castillo, no solamente nosotros, o sea, que ahí yo creo que hay compañías en España como PLD, en los... Que lo tendremos en breve en la fábrica también. Bueno, pues verás qué empresa tan interesante es, ¿no? Como DHV en paneles solares en Málaga, como Allen en Vigo, Aistec, o sea, bueno, hay unas cuantas empresas por ahí en estados diferentes de desarrollo, pero donde hay muchas ganas y donde también hay un poco necesidad de que este sector, que es un sector de mercado público, o sea, que hoy no hay un mercado privado que lo tire, el mercado que lo empuja es un mercado público que tiene que ver con el medio ambiente, con la defensa, con aplicaciones multiciviles, pues necesitamos un poquito más de tirón. Muy bien. Pues, Juan Tomás, muchísimas gracias. Repito, cuando queráis podéis participar de nuevo en la Fábrica de la Ciencia. Si algún ingeniero o algún científico de Satlantis quiere explicar algo algún día, también. Mira, yo creo que una conversación con Rafa Guzmán, nuestro CTO, te va a encantar porque Rafa es un divulgador científico extraordinario, es un apasionado, es majísimo y bueno, o sea, ya verás como tú que estás metido también en este mundo del espacio, vas a enganchar con él fenomenal. Yo se lo voy a decir y en el plazo que quieras, tampoco vamos a quemar ahí a hablar de Satlantis, pero cuando tú quieras, pues puedes tener una charla, incluso de astrofísica, no solo de la cámara de Satlantis, sino de un poco de su visión de lo que va a ser el nuevo paradigma de la astrofísica y ya verás qué interesante es. Y por supuesto, cuando vengas a Bilbao me pegas un toque y te enseño encantado nuestras instalaciones, que son preciosas. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, decirte que aquí tienes tu casa, que cuando quieras puedes entrar, abrir la puerta y decir, oye, mira, Jorge, que tenemos esto nuevo, que queremos enviar tal, aquí tienes tu casa y muchísimas gracias por todo. Gracias, Jorge. Estupendo, gracias a ti. Chao. Hasta luego. La Fábrica de la Ciencia.